Pues ahora sí empieza lo bueno. Ay, hijo de su... Pues ni modo a pasarle, chamacón. Pues vamos a dirigirnos a la zona de búsqueda. Tenemos un par de puntos interesantes a los que queremos ir a buscar, a explorar. De aquí se cayó este árbol, ¿eh? Este no estaba. Navegando por internet pude encontrar este mapa. Por aquí, tal vez. Hay un tronco bueno, Empieza a ver, ahí hay otro de una orillita de una cazuela. Sí, se ve. Con un jamazo. Cuidado. Pues vamos a dirigirnos a la zona de búsqueda. Tenemos un par de puntos interesantes a los que queremos ir a buscar, a explorar. La aventura del día de hoy es emocionante. Por un lado tenemos esta increíble vegetación. No nada más, qué preciosidad. Por otro lado está entrando una tormenta impresionante y confiemos que no se suelte en la tarde o en la noche y nos trate el clima un poquito mal. Y por otro lado, pues si ven, ahí viene nuestro buen amigo el Gabo Castelo, chamacones, de Cazando la Historia nuevamente. Mi Gabo, Compañeros, ¿cómo andas, chamacón? pues aquí andamos, mi estimado Ander. Bien. Vamos a comenzar esta aventura. Una zona muy prometedora, mucha historia por aquí. Y pues vamos a ver si logramos dar con el puntito que venimos a buscar. Si lo encontramos, seguramente vamos a encontrar piezas bastante antiguas. Exactamente. Pues ánimo. Ánimo. Mira, podemos cruzar por aquí nadando, tal vez. Pues ya lo escucharon. Vamos a buscar esos puntos. De entrada ya es un día muy bueno. El clima, la naturaleza, el hobby, los amigos. Ya ganamos este día, amigos. Le ganamos el día de hoy a la vida. Y por otro lado, si aún tenemos suerte de encontrar un punto bueno de los que venimos a buscar y salen cositas, pues es un pilón muy bueno. Mira, aquí se cayó este árbol, No estaba. Este no estaba. Esta rama está a punto Uy, de caerse. increíble, También este se cayó. Sí, Ya los estragos de la tormenta. muchos árboles caídos, mezquite de unos 200 años, tal vez 150 años. Se cayó ese árbol. Ese Sí, ve, y este. los arbolotes. ¿Qué es un mezquite? No, No. sigue siendo de ese tipo de árboles que hay aquí. Entonces ver por dónde podemos cruzar.
langosta. Es una langosta. Pues Tristi aquí nos inventa así. Dice el buen Vander, ya vamos llegando con este paisaje. Qué preciosidad. A ver, vamos a agarrar esto de mesa. Miren, navegando por internet pude encontrar este mapa. El lugar que venimos a buscar es Santa Rita. Todo esto es una cañada y según el mapa había casas en ambos lados del río. Estuvo bueno aquí, como ha de haber estado aquí en la tormenta, no manches, en cuanto no estuvimos nosotros. Tiene que estar aquí, de repente el crujido de los árboles cayéndose. Y los rayos y el agua cayendo por todos lados. Y nos salvamos por un pelo de rano calva en estar aquí ese día. ¿Quieres empezar de aquel lado? Sí, me gustaría. A ver cómo está el microbús. Sí, justamente. Eso. Es que hay que ver cómo podremos cruzar. No sé si irnos hasta allá o buscar por aquí un cruce. Una vez cruzamos por aquí, ¿no? Sí. Pero pues estaba seco, ¿no? No, había agüita, había charquitos. O sea, digo, podemos asomarnos. Ya estamos aquí. No. Por ahí no, por acá. Porque de ese hay otro, ¿no? Sí. Este es el otro lado. No, creo que te falta otro más para allá. No, es que está todo eso ahí inundado. Por el lado del tronco ese. Por aquí, tal vez. No sé si. Pero el chiste es cómo estará de agua ahí abajo de todos esos zacatitos altos. Que no se ve macizo. Pero tío, el punto es dónde pisar. Que ahí va a estar. Ahí va a estar igual profundo. Perrón.
perrón. Va a ser lo más conveniente. No sé si se puede pasar por aquí o pasar por donde mismo. Si no, por Chin Marín, yo me meto al río y me mojo. No me importa. Tampoco que esté muy hondo. No. Mira, podemos pasar de aquí para acá. Y luego de aquí pisar este y luego acá este. Mira, tuvo más práctico. ¿Qué va, mi Gabo? Así es esto de buscar por dónde cruzar. Andamos todos perdidos. Llegamos a la aldea de los pitufos. Los Smurfs. Na 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 na. Jole. Hay muchísima agua. Y hay un tronco bueno, no sé si eso nos dará la pauta, porque si no la otra, el camino va del otro lado. Sería cruzar acá por donde es realmente la pasada oficial, y aunque nos mojemos, pero ahí, a ver, mira, se ve. Si quieres deja el detector e intenta pasar sin el detector, chamacón. Ah, sí. Sí, Sirve de equilibrio. A ver si no está muy podrido el tronco. ¿Qué más hizo? Que no está tan resbaloso. Bien, entonces mi Gabo, pues otra vez la misma maniobra. Vale. Porque está otro. Ah, no seas manchado, y se puede pasar. Sí. Cuidado, chamaco. Acá arriba lo sé. Uy, está bien extremo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es como el palo encebado. No manches. Si tú que eres el amo del equilibrio te resbalaste. Es que
el relajo que uno trae en las manos. Cámara, celular. Uf. Por ahí empieza ya lo resbaloso, Luego lo Ahí, sintió, Voy a echar esto para allá. Voy a echar esto para allá. Listo. Hijo de su madre. ¿Qué va? Pues ya estamos del otro lado. Llegamos al otro lado. Dios mío. Que comience esta búsqueda. No sé si se vea, pero me dio un ramazo que me sacó hasta la sangre. Llegamos. Primer punto interesante. Vamos a prender nuestro detector. Bankis 540. Y vamos a ver si tenemos algo de suerte. Toda la potencia -1. Ya tiene la primera. Esperemos que salga algo interesante, que nos dé esperanza. La aventura del día de hoy es una cosa espectacular, Aquí hay un hormiguero. Es un buen punto para buscar barro, para buscar piececitas. Miren nada más. También, mira. Están 2 fragmentos. Encontramos, Empieza a ver. Ahí hay otro de una orillita de una cazuela. Empieza a ver pedacitos. Pues poquito, pero empieza a ver, Hay otros 2. Son los más probables que vengan de esta zona. Vamos a ver. Deseenos suerte, amigos. Deseenos suerte. Empezamos a encontrar barro. Y si tenemos suerte, a ver si encontramos algunas puntas de flecha. Porque esta región es habitada por los chichimecas.